A continuación, vamos a analizar el circuito aplicando mallas. Encontraremos la corriente de este, pero antes debemos saber qué es una malla. Una malla es un camino cerrado formado por elementos de un circuito eléctrico. En este caso, tenemos identificados 4 mallas, 4 caminos. Prosigamos con el análisis. Para realizar nuestro análisis utilizaremos 4 pasos. El primero será dibujar la trayectoria de corriente en cada malla. Para asumir las corrientes de malla, necesitamos tener en cuenta que un circuito eléctrico, la corriente sale del positivo de la fuente y entra por el negativo de la misma. Si no hay una fuente de voltaje o de corriente en una malla, asumimos que la corriente fluye en un sentido horario. Se podría asumir que la corriente se encuentra en un sentido antihorario, lo cual en estos momentos no nos interesa mucho, ya que en dado caso de que se elija un sentido antihorario y nuestra corriente salga negativo, significa que elegimos el sentido erróneo. Solo es cuestión de cambiar la dirección. Por lo tanto, quedan de la siguiente forma la dirección de nuestras mallas. En la malla 1 y la malla 4 se asume que la corriente va en sentido horario, ya que sale del positivo de la fuente. En la malla 2 y 3 no tenemos fuente, por lo cual asumimos un sentido, preferiblemente sentido horario. Listo. Lo siguiente será agregarle signos de polaridad a nuestras resistencias. Las resistencias no poseen polaridad, pero facilitan la resolución de nuestro circuito. Nuevamente tomamos en cuenta el sentido de la corriente. Para todas nuestras resistencias donde entre la corriente llevará signo positivo y saldrá con signo negativo. Listo, continuamos con el paso 2. Aplicar leyes de voltaje de Kirchhoff a cada malla. Las leyes de Kirchhoff nos dicen lo siguiente: la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Estas leyes nos ayudarán a crear nuestras ecuaciones. A continuación pondré el ejemplo en la malla número 1. Menos B más R1 por I1 más R2 por I1 menos R2 por I2 más R6 por I1 menos R6 por I4 igual a 0. En este caso, R2 está siendo afectada por dos intensidades. Del lado de I1 nuestra resistencia entra como positivo y multiplica por la malla 1. Del otro lado nuestra resistencia tenemos el signo invertido, que quedaría como menos R2 por I2. Paso número 3. Simplificamos y obtenemos una ecuación. Sustituyendo esta ecuación, quedaría de la siguiente forma: menos 10B más 1K por I1 más 2.2K por I1 menos 2.2K por I2 más 2.2K por I1 menos 2.2K por I4 igual a 0 sería nuestra malla número 1 sustituida. El paso número 3 será simplificar y obtener una ecuación. Como pueden observar, el voltaje cambia a la derecha de la ecuación, en este caso, menos 10B pasa siendo positivo. Quedaría de la siguiente forma: 5.4 por I1 menos 2.2 por I2 menos 2.2 por I4 igual a 10. Ahora pasamos al paso número 4. Paso número 4. Construir matriz y sustituir valores. Ya teniendo la siguiente matriz, la realizamos y el resultado obtenido, que es el siguiente, lo sustituimos en la ecuación. Y una vez hecho este paso, se resuelve la ecuación. Esto sería todo por hoy. A continuación, resolveremos el siguiente circuito eléctrico usando nodos. El propósito del método de nodos es encontrar el voltaje entre todos los nodos y tierra. Primeramente, les diré qué es un nodo. Un nodo es un punto donde se cruzan dos o más elementos de circuitos, sea una fuente de voltaje o corriente, resistencias, capacitores, inductores, etc. Ya con la definición, podemos identificar en el circuito 4 nodos. Analizaremos el circuito mediante 4 pasos. Paso 1. Detectar los nodos. Ya con nuestra definición, podemos ver en el circuito 4 nodos identificados, 5 resistencias y 2 fuentes de voltaje. Paso 2. Define el nodo de referencia GND, voltaje igual a 0. Todos estos elementos mencionados anteriormente van conectados a un nodo en común, el nodo 0, donde se coloca tierra. Este nodo 0 lo pondremos en la parte inferior de nuestro circuito y no estará incluido en nuestros nodos ya identificados. Paso 3. Encontrar y asignar un valor de los nodos constantes. Ya que tenemos una fuente, debemos saber que la corriente sale del positivo y entra en el negativo, y eso indica cuál es la dirección de la corriente. Los nodos que están al lado de una fuente tienen automáticamente el mismo valor de la fuente que está a su lado. Teniendo en cuenta la dirección de la corriente,
podemos decir que el nodo 1 tiene un valor de 20 volts y nuestro nodo 4 tiene un valor de 10 volts. El nodo 2 y nodo 3, como no tienen una fuente que los afecte, estos serán nuestras incógnitas. Paso 4. Encontrar las ecuaciones para cada uno de los nodos restantes. Equilibrio de corriente. Para encontrar los voltajes en nuestras incógnitas, en este caso nodo y nodo 3, primero vamos a identificar dónde está nuestra primera incógnita. Nodo 2. Ya que lo tenemos identificado, tengamos en cuenta que utilizaremos los nodos y las resistencias que están siendo afectadas por el nodo para hacer nuestra siguiente ecuación. Voltaje del nodo 2 menos el voltaje del nodo 1 sobre la resistencia que está en medio de esos nodos, que es 2.2K, más voltaje del nodo 2 menos voltaje del nodo 3 sobre la resistencia que está entre esas dos, que es 2.2K, más voltaje del nodo 2 menos voltaje del nodo 0. Para este caso no es necesario poner el voltaje del nodo 0, ya que no afecta en nuestra operación, sobre la resistencia que está en medio de ellas 2, que es 3.3K. Esto es igual a 0, y esa sería nuestra primera ecuación. Ya que tenemos la ecuación, hay que multiplicarla por un K. Esto se hace para poder cancelar nuestras Ks y así solo nos quedan voltajes. Quedaría de la siguiente forma. 1K por B2 sobre 2.2K menos 1K por B1 sobre 2.2K más 1K por B2 sobre 2.2K menos 1K por B3 sobre 2.2K más 1K por B2 sobre 3.3K igual a 0, cancelando las K quedaría de la siguiente manera. B2 sobre 2.2 menos B1 sobre 2.2 más B2 sobre 2.2 menos B3 sobre 2.2 más B2 sobre 3.3 igual a 0. Ahora sustituimos los valores que ya están definidos. En este caso B1 tiene un voltaje de 20, por lo cual B1 será sustituido por 20, que quedaría menos 20 sobre 2.2. Y esto da un total de 9.09, que pasaremos del lado derecho para dejar nuestras variables del lado izquierdo. Y sumamos los valores que tengan las mismas variables. Ya que tenemos diferentes denominadores, tendremos que sacar el común denominador para poder sumar nuestras fracciones. Una vez ya sumadas todas nuestras variables, tiene que quedarnos algo así. 8.8 por B2 sobre 7.26 menos B3 sobre 2.2 igual a 9.09. Y este sería el resultado de nuestra primera ecuación. La segunda ecuación se hace del mismo modo, recordando que en este circuito se tomará solamente el nodo que está a su izquierda, a su derecha y abajo. Siga todos los pasos que tenemos en el nodo 2. Listo. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones para poder resolver nuestras dos incógnitas. Teniendo nuestras dos ecuaciones, las resolveremos obteniendo la determinante de la matriz, como se muestra a continuación. Entonces, obtenemos que B1 es igual a 20, B2 es igual a 10.34, B3 es igual a 7.59 y B4 es igual a 10.